Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència El poder de l'autoconeixement, el camí cap a l'autoacceptació, organitzada pel grup de treball Sexualitats, Afectivitats i Dones de la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitat del COP. La sessió serà impartida per Mònica Timón. Mònica és doctora en Psicologia Clínica, amb màster en Teràpia de Conducta. A més, és presidenta de l'associació Pandora, Recursos Dona, que des de l'any 2005 treballa projectes dirigits a l'empoderament de les dones. També és psicòloga clínica en consulta privada. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores. Hi haurà una primera part d'exposició i una última part destinada al torn de preguntes. Durant el torn de preguntes podreu intervenir pel xat enviant les preguntes al Departament de Formació del COP. Us comuniquem també que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador d'aquesta sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a producció, edició, emissió o difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Així doncs, iniciem l'activitat. Et cedeixo la paraula, Mònica. Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies, Sònia. Bona tarda i agrair també a les persones que esteu ahí davant la pantalla per escoltar aquesta conferència. El primer que vull dir és que la conferència la faré en castellà perquè em manejo molt millor, d'acord? Moltes gràcies. Y bueno. El poder del autoconocimiento, el camino hacia la autoaceptación. Nuestra autoestima, la valoración que hacemos de quiénes somos, es la valoración que hacemos de quiénes somos. Y esa evaluación es la que hace que tengamos una visión positiva o, por el contrario, una visión negativa de nosotras, de nosotros mismos. ¿En qué grado nos aprobamos o, dicho de otra manera, nos queremos? Una autoestima alta denota la capacidad de querernos, la creencia de que somos capaces de superar cosas y de conseguir nuestros objetivos. Pero ¿cómo potenciar la autoestima? Voy a señalar los aspectos para mí imprescindibles o que son la base para poder trabajar la autoestima. Uno es el autoconocimiento. Otro, el poner límites, la asertividad y el otro, la autoaceptación. El primero, el autoconocimiento y el segundo, la autoaceptación. El tercero, la autoaceptación será de lo que estaremos hablando ahora en esta conferencia. El autoconocimiento, ¿por qué es base de la autoestima? Porque, como hemos comentado, la autoestima es valorar algo, evaluar algo. En este caso, es una valoración que hacemos sobre nosotros, nosotras mismas, sobre quiénes somos. Por eso hemos de saber, conocer quiénes somos y en función de ese conocimiento que tengamos de nosotras mismas, realizaremos una evaluación u otra. Por eso la base de la autoestima es el autoconocimiento. Entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Es un proceso de que conlleva un autodescubrimiento y por tanto un cambio. Como cualquier cambio, y esto es importante, implica una pérdida. Y da lo mismo que el cambio sea algo elegido por nosotros o por nosotras. Da lo mismo, siempre va a implicar una pérdida. Si yo, por ejemplo, me voy a un piso más grande porque yo quiero, es verdad que lo voy a hacer con ilusión, pero igualmente el cambio que voy a realizar va a implicar una pérdida en el sentido de que en el antiguo piso más pequeño, pero yo tengo mis vivencias, el vecindario ya lo conozco, es decir, aunque queramos, aunque sea elegido, el cambio implica una pérdida. Esto ya nos va a indicar eh, algo importante sobre el autoconocimiento. Y es que va a implicar entre comillas, un duelo. Es decir, no va a ser algo, luego ya explicaremos o veremos por qué, algo fácil
o que no conlleve en ciertas ocasiones cierto malestar. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que implica ese cambio y por ello un proceso que en ciertas ocasiones puede generar malestar, el cambio y la gestión de esta pérdida o malestar que comporta es la única manera de crecer, de mejorar, de aprender y de adquirir nuevas estrategias y recursos que nos permita ser aquello que queremos ser y realizar con nuestra vida aquello que deseamos. Es un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, que nos lleva a realizar un viaje hacia nuestro interior, hacia nosotros, nosotras mismas. Y realmente en este viaje nuestra autonomía, nuestra identidad se verán fortalecidas. Por eso creo que es importantísimo este proceso de autoconocimiento. Y ahora voy a hacer como una pregunta. ¿Sientes que diriges tu vida o que te dejas llevar por ella? Ah, de esos 2 segundos, ¿qué sentimiento tenéis al respecto? Entonces, realmente, en algún momento de nuestra vida dejamos o nos es mucho más difícil escucharnos. Olvidamos o es mucho más difícil escucharla, nuestra voz interior, nuestra autenticidad, en aras muchas veces de la voz que nos dice lo que tenemos que hacer o lo que debemos ser. ¿Cuántos tengo y debería escucho en los discursos y narraciones que atiendo en mis consultas? Es importante volver a conectar con ese yo auténtico para saber quiénes somos y decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Tenemos que buscar nuestro propio camino. Para ello es necesario asumir nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida, nuestra responsabilidad para con el presente, con quiénes somos ahora, con cuál es nuestro presente, sin olvidar cómo nos ha conformado nuestro pasado. Hay radical importancia del autoconocimiento que, para hacernos como una idea, incluye distintos aspectos. Por otra parte, el espacio interior, ¿vale? Aquello que denominaríamos espacio interior, lo personal, cómo me percibo, qué siento, cómo me siento, nuestro autoconcepto y autoestima con relación a cómo nos posicionamos, a cómo nos situamos respecto ante nosotros, nosotras mismas y nuestra vida, ¿vale? Son esas preguntas de cómo me percibo, cómo me siento, qué siento y cómo yo me posiciono respecto a cómo me sientan yo ante mí y la vida que estoy llevando en ese momento. Luego estaría el espacio relacional. El espacio relacional es nuestro autoconcepto y autoestima en tantos seres sociales que nos relacionamos y establecemos vínculos afectivos y emocionales. Son preguntas, por ejemplo, de cómo me relaciono, qué tipo de relaciones tengo, cómo me siento ante las relaciones que tengo y mi forma de relacionarme. Nuestro, Nuestra visión de si este tipo de las relaciones que establecemos nos satisface o son relaciones tóxicas o si me siento cómoda relacionándome, es decir, cómo me sitúo alrededor o en relación a mi espacio relacional y las relaciones que establezco. Y luego el espacio sociocultural. Eh, Realmente, a través de los mensajes que recibimos en la familia, escuela, las amistades, vamos formándonos una idea de quiénes somos e interiorizando una serie de normas, de valores
de creencias socioculturales, como por ejemplo aquellas relacionadas con el género, la sexualidad, la maternidad. Los mandatos socioculturales que hemos ido interiorizando, ¿de qué modo los he interiorizado? ¿Cómo influyen en mi comportamiento o en mi forma de expresar, por ejemplo, mi rol de género y mi sexualidad, en mi forma de ejercer mi maternidad? Aquellos esquemas aprendidos, valores, creencias, roles de la infancia, de forma inconsciente o más consciente, cómo se plasman en mi manera de percibirme, de relacionarme y en cómo me sitúo ante mi propia vida. Esta parte es también muy importante reflexionar acerca de nuestros valores, nuestras creencias, aquellas que hemos interiorizado y aquellas que hemos interiorizado, pero sin embargo no nos sirven o no nos dejan ser aquello que queremos o nos hacen mal. Y también es importante una reflexión acerca de este espacio que tiene que ver con lo sociocultural, ¿vale? Digamos que serían estos tres campos, estos tres ámbitos en los que es importante reflexionar a la hora de realizar una introspección respecto a quiénes somos, ¿vale? Y, y ahora me voy a lanzar una pregunta. ¿Quién soy yo? Pregunta que tenéis que haceros cada una de vosotras y vosotros. ¿Quién soy yo? Os dejo un momentito para que reflexionéis sobre esta pregunta. ¿Quién soy yo? No sé si es una pregunta que os hayáis hecho alguna vez o la hacéis frecuentemente, pero es una pregunta en la que a veces las personas se quedan totalmente en blanco. No saben qué decir. Otras personas te podrán hacer una lista de adjetivos, de cualidades. Otras personas escribirán un párrafo y otras personas podrían estar escribiendo, bueno, ¿quién soy yo? A veces realmente no es fácil ni evidente mm, contestar esa pregunta. Entonces, no lo sé, cuando habéis reflexionado sobre quién soy yo, qué es lo primero que os ha venido a la mente. Pero lo más fácil, lo más evidente, es que aparezca aquello relacionado con lo que tengo. Tengo un título de psicología, soy psicóloga. Tengo hijos, hijas, soy madre. Tengo, soy hija. Tengo una empresa, soy empresaria. Eh, lo que sea, es lo que tengo, ¿vale? Es lo que muchas veces más fácilmente nos viene a la cabeza. Por otra parte, también lo que hago, nuestra profesión, soy abogada, nuestras aficiones, hobbies o aquello en lo que invertimos tiempo porque se nos da bien o nos gusta. Soy tenista, me encanta cocinar. Digamos que lo que tengo y lo que hago es muchas veces lo más fácil, lo más evidente, lo que nos viene más rápidamente a la cabeza. Sin embargo, es importante que aunque realmente pensamos en lo que hacemos, nuestra profesión, nuestras aficiones, hobbies, aquello en lo que invertimos tiempo, porque si no también no nos gusta, o en lo que tenemos, dinero, pareja y éxito, hemos de tener presente que eso forma parte de lo que somos, pero que son aspectos importantes, pero que sin olvidar, sin obviar eso que tengo y hago,
para llegar a la esencia de lo que soy, hace falta profundizar más. Si únicamente nos centramos en aquello que tenemos o no tenemos, en aquellas experiencias que acumulamos mediante lo que hacemos, dejamos de lado lo más auténtico de nuestra identidad, de nuestro ser. Entonces, otra parte importante del autoconocimiento es reconocer y valorar nuestras fortalezas, cualidades, habilidades, competencia en todos los ámbitos, porque yo puedo tener unas habilidades en el ámbito profesional, tengo unas habilidades, fortalezas en el ámbito relacional, o tengo otras habilidades dentro de lo que es mi ámbito de ocio, hobbies, por ejemplo, pues en mi ámbito profesional, pues sé escuchar, soy resolutiva, en mi ámbito relacional puedo reconocer que soy empática, que soy una persona confiable. En el ámbito ocio digo, bueno, pues soy una persona curiosa, que le gusta aprender o ágil, es decir, en las diferentes áreas y las diferentes facetas de nuestra vida, tenemos unas cualidades, tenemos unas habilidades, tenemos unas competencias. Y es importante esto que comento de las diferentes áreas porque es interesante ser consciente de si esas fortalezas, habilidades, competencias que yo reconozco en mí forman parte de un mismo tipo de cualidades o forman un abanico diverso. Por ejemplo, trabajando con mujeres, que es una de las experiencias en las que quizá yo he tenido más oportunidad de trabajar esas temáticas, he visto que en muchas ocasiones las mujeres como cualidades señalan ser buena amiga, generosa, empática, escuchar. Son cualidades que no sé si suenan al típico rol de mujer, eh, que son las que más usualmente he visto que trabajando ese tema reconocen. Pero sin embargo, eh, muchas veces se olvida de que también pueden ser inteligentes, creativas, resolutivas, listas, osadas, valientes. Es decir, es importante reconocer si ese ámbito de fortalezas o cualidades, competencia que sabemos reconocer, forman parte de un mismo abanico o ampliamos. Por ejemplo, a lo mejor en los hombres podrían reconocer cualidades que tengan que ver con el ámbito profesional, olvidando otros aspectos como soy tierno, cariñoso. Ya sé que parece como una como división de género, pero yo trabajando con mujeres me lo he encontrado muchas veces. O en otros casos puede haber también sin género personas que se centren únicamente en un aspecto muy, muy concreto. Otro aspecto que se suele olvidar tiene que ver el aspecto físico. Y no hace falta decir soy eh, guapa, atractiva, que lo podéis decir, pero tengo una sonrisa bonita, tengo una mirada intensa. La cuestión es que muchas veces no reconocemos el amplio abanico de competencias, habilidades que podemos reconocer. Ya digo, este aspecto es un poco más difícil que el anterior y de hecho a veces pregunto, dime 5 cosas que te hacen valiosa, 5 cualidades. Porque hay mucha gente que le cuesta señalar o pensar en esas 5 cualidades, cuando realmente todos y todas, cada una de nosotras y nosotros tenemos competencia, habilidades, basadas en unas personas serán unas y en otras otras. Pero no solamente hemos de reconocerla,
un paso muy importante es valorarlas, darles peso. Si no, hay personas que pueden decir, sí, soy cariñosa, pero es lo que, o buena madre, pero es lo que he de ser, o es lo que es todo el mundo, o de cariñosa, por ejemplo, o pueden como minimizar de alguna manera esa habilidad o competencia. Entonces, es importante valorar, dar peso, en el fondo que sea como aquello que viene lo primero cuando a la mente cuando pensamos en quiénes somos. Entonces, aparte de nuestras fortalezas y ya un poquito más difícil, hemos de reconocer también nuestras limitaciones. Yo siempre que alguien habla de defectos, digo, no, no, defectos no, porque no somos defectuosas o defectuosos. No somos defectuosas o defectuosos en absoluto. En todo caso, tenemos limitaciones, pero todo el mundo tenemos limitaciones en un aspecto o en otro. En unas personas serán de un tipo y en otras de otro. Entonces, es importante reconocer esas limitaciones. Así como para que me entendáis y de una manera como muy genérica, si no reconocemos o las personas que no reconocemos, reconocen sus limitaciones, podríamos decir, bueno, que tienen cierta tendencia narcisista. Reconocer las limitaciones es importante, pero ya no solo reconocerlas, y eso vendrá después con la autoaceptación, sino a aceptarla. Yo puedo hacer una lista de limitaciones y encima decir, esto no quiero ser así, esto no me gusta. Esto derivaría en una autoestima negativa, en un no gustarse, en un verse a uno mismo, una misma de forma negativa. Es importante aceptar esas limitaciones. Entonces, eh, como he comentado, todo el mundo tiene limitaciones y aspectos positivos. Todas las personas, yo, tú y el de al lado, tenemos cualidades y tenemos limitaciones. En eso estaremos todos y todas de acuerdo. La diferencia entre una persona con alta autoestima y una con baja autoestima, la que acabo de comentar, que la persona con una autoestima alta conoce y valora sus cualidades y conoce y acepta sus limitaciones. Aunque todos tenemos y todas tenemos aspectos en los que centrar nuestra valía, hay personas que no las saben ver o reconocer, o que aunque las vean no las valoran. Es lo normal. Personas que a pesar de ser capaces de hacer una pequeña lista de cosas positivas suyas, en lo único que se fijan y a lo que conceden importancia es a una limitación concreta, ya sea física, de personalidad. Entonces, eh, es importante tener en cuenta cómo miramos, desde qué lugar miramos quiénes somos, ¿vale? Todo esto formaría parte, ya lo comentaré después, del autoconcepto. Entonces, como hemos comentado, el hacer frente a nuestras limitaciones, ¿no? El hacer frente a aquellas cosas que no nos gustan de quiénes somos, es un proceso que puede ser incómodo o incluso doloroso al principio. Y yo siempre digo que el autoconocimiento a veces es como una cebolla que hay capas, sobre todo aquella que tiene que ver con esta parte que nos puede generar malestar, que es aquello que no nos gusta de quiénes somos. Yo siempre cuando pregunto, dime algunas cosas que, tres o cuatro cosas que no te gustan de ti. Bueno, hay personas que señalan esas tres o cuatro cosas que no le gustan. Luego habría que ver si las acepta o no. Pero al menos esas cosas que ha pensado, si luego las comparte o si eres capaz de tomar mucha conciencia de eso, bueno.
está en un momento en el que seguramente puedes trabajar, si no lo aceptas, en aceptar eso. Pero luego hay otras cosas que quizás podemos pensar, pero no compartiríamos, entre comillas, por ejemplo, por vergüenza, o no, no tendríamos esa seguridad de compartir. Esas son limitaciones que, bueno, que forman parte de algo que todavía está en un proceso anterior para poder ir aceptando. Y luego están aquellas cosas que quizás ni siquiera a nosotras mismas o a nosotros mismos nos queremos decir, ¿vale? Que, bueno, es todavía aquello que nos cuesta mucho más aceptar de quiénes son. Bueno, como comentaba, es un proceso a veces incómodo, pero es afrontar este ser, asumir la verdad de que hay en nuestro interior, nos convertimos, al hacer esto, nos convertimos en personas más auténticas y libres. Eh, y bueno, sí, comporta la capacidad de gestionarlo con humildad, y valentía. Entonces, como vamos señalando ciertos aspectos de ese autoconocimiento. Otro aspecto importante tiene que ver con nuestro proyecto vital, es decir, qué hacemos, hacia dónde dirigimos nuestra vida, eh, que ha de ser acorde con nuestros objetivos y competencias. Por eso, uno de los aspectos como anterior o primero que hay que tener como muy claro es, más importante a la hora de considerar ese autoconocimiento y autoestima, tiene que ver con la construcción de nuestro espacio personal. ¿Cómo tenemos construido nuestro espacio personal? El conocimiento que tenemos de nosotros, nosotras mismas, tiene que favorecer la construcción de un espacio propio, un espacio donde queden reflejados nuestros intereses, deseos, motivaciones. Entonces, ahora os voy a dejar un momentito para que penséis y hagáis una lista de 5 cosas que os generen bienestar emocional, ya sea tranquilidad, serenidad, ilusión, alegría. Y me refiero a cosas sencillas, esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que podríais hacer en el día a día. Y no, por ejemplo, a coger vacaciones si me fuera un mes o a que me tome, a que me toque la lotería. Eso serían más bien deseos. Entonces, hoy dejo un tiempo para que penséis esas 5 cosas que generan bienestar emocional, ya sea, ya digo, tranquilidad, serenidad, ilusión, alegría. ¿Vale? ¿Os ha costado encontrar esas pequeñas cosas? Espero que no, pero si es así, es necesario trabajar este aspecto. mm, es necesario o trabajar ante personas que quizás tenemos delante y que les es difícil contestar a esta pregunta, ah, trabajar, la importancia de reservar un espacio para uno y una misma, un espacio al que dediques un tiempo, para explorar, investigar, que descubras esas pequeñas cosas que a ti te pueden hacer sentir bien. Es cierto que esto no se va a conseguir en un día y quizás en el proceso nos involucremos en cosas que luego veamos que no van con nosotras o nosotros, pero es la única forma que tenemos de, conocernos, de saber qué cosas nos pueden hacer sentir bien, experimentando, moviéndonos, comprobando, intentando hasta que encontremos. Entonces, una vez
Esta pregunta, la siguiente es, ¿cuántas de esas cosas que habéis pensado, que habéis puesto en la lista, dependen de los demás? Por ejemplo, tomar un café con una amiga, contar un cuento a mi hijo o a mi hija, compartir un cine con mi pareja. Pensad un momento de esas cosas que habéis añadido, ¿cuántas están relacionadas con hacerlas con alguien? Y en ocasiones que las personas, esas cosas que señalan como que les hace sentir bien, están siempre relacionadas en relación con otras personas. Y eso está muy bien y es muy positivo, pero también hemos de pensar, ¿y si no está mi amiga? ¿Y si algún día no puedo contar con mi hijo o mi hija? ¿Y si mi pareja un día no está ahí? Hemos de tener en cuenta que aunque cuando establecemos relaciones pensemos que van a ser para siempre, puede que no sea así. Es importante que sepamos estar bien a solas con nosotras, con nosotros mismos, que sepamos qué cosas nos hacen sentir bien sin que éstas dependan de que las compartamos con alguien más. Si la mayoría de cosas anotadas en la lista se supeditaban a otras personas, os animo a incluir cosas que os hagan sentir bien, estando única y exclusivamente con vosotros, vosotras mismas. Y la última pregunta respecto a esta lista. ¿Hace cuánto tiempo nos dais esos pequeños regalos que no os dedicáis ese tiempo para hacer alguna de esas cosas que os hacen sentir bien? Hay a veces que las personas dicen, no, no, es algo que hago frecuentemente. Yo he añadido que me gusta salir a pasear por el parque y lo hago muy a menudo, que el yoga y lo hago muy a menudo, ¿vale? Entonces, bien. Pero si la respuesta es hace muy poco, bueno, que si la respuesta es hace muy poco y mismo, perfecto. Sin embargo, a veces sabemos perfectamente cuáles son esas cosas que nos hacen sentir bien, pero pensamos que no tenemos tiempo, que no nos da la vida, que el día a día nos come y lo olvidamos por mil y una justificación, excusas que nos vamos diciendo. Tengo que organizar la casa, recogerme a mi hijo, a mi hija, preparar el desayuno, la comida, la cena y trabajar. Sobre todo en las mujeres es una de las contestaciones que más escucho. Eh, al intentar que organice un tiempo para sí mismo, aunque sea solo un poco. Mm, a veces es verdad que podemos estar viviendo una situación límite en la que toca dar a los demás, cuidar a alguien enfermo, por ejemplo. Sin embargo, incluso en este último caso, tenemos que tener en cuenta la importancia de darnos un descanso, un respiro, para no agotarnos emocionalmente. De hecho, una de las características de las personas con capacidad de resiliencia, la capacidad de superar las adversidades, es saber cuándo parar y darse un respiro. Podremos dar más si no nos desgastamos y somos capaces de reconocer nuestros límites, dándonos ese respiro o pausa y regalándonos esas pequeñas cosas que nos hacen sentir bien para volver a cargar energía. Eh, a veces damos más de lo que podemos. No nos exijamos tanto y revisemos nuestros debería y tengo que, porque realmente conocer ese espacio nuestro de cosas que nos hacen sentir bien y cuidarlo y protegerlo es muy importante. Entonces, aparte de esas
pequeñas o grandes cosas que nos hacen sentir bien. Tener objetivos en la vida, cosas que queremos lograr y que nos resulten motivadoras, que nos muevan y movilicen, es esencial para nuestro bienestar, para construir una visión de nosotras y de nosotros mismas positiva y afianzar ese espacio nuestro personal. Sin embargo, a veces esto no es tan fácil. En primer lugar, a veces confundimos los deseos con objetivos. Los deseos son más abstractos, no resultan operativos. Sí es cierto que son importantes, porque los podemos considerar en muchas ocasiones el motor de nuestras aspiraciones, pero carecen de concreción. Por ejemplo, alguien en su lista de objetivos puede haber incluido ser feliz, estar satisfecha, superarme. Sin embargo, para cada persona, ser feliz o estar satisfecha implica cosas muy diferentes. Superarse implica para cada persona un camino diferente a recorrer. Tenemos que tener muy claro qué es lo que cada uno de nosotras, de nosotros, nos hace de una forma individual y única ser felices o estar satisfechas o satisfechos. ¿Cuáles son esos aspectos concretos de nosotras, de nosotros, que queremos tener como objetivos a trabajar para crecer como personas? Otro ejemplo, también como genérico, es, tengo objetivo ser una buena madre, padre o pareja. Es cierto que como deseo va a influir en la motivación que tengamos en cuidar la relación con nuestros hijos, hijas, pareja, pero no nos va a dar a decir muchas cosas más. Sin embargo, yo puedo tener, por ejemplo, como objetivo saber poner límites a mi hijo o hija, saber expresar mis sentimientos cuando me enfado. Eso es algo concreto. Entonces, en definitiva, para definir correctamente un objetivo, debemos tener en cuenta las características de que los objetivos han de ser SMART, han de ser específicos, específicos y claros. Por ejemplo, saber poner límites a mi hijo o hija, saber expresar mis sentimientos cuando me enfado, hacer ejercicio físico. Medibles. Han de contar con indicadores que permitan medirlos. Por ejemplo, puedo tener presente las situaciones en las que he sabido poner límites o he expresado mi enfado y aquellas en las que no, llevando un control semanal para ver si voy progresando. Han de ser medibles. Ambiciosos. Nos han de resultar atractivos, motivadores. Es cierto que a veces los objetivos que tenemos en un determinado momento vienen impuestos por la situación, como por ejemplo buscar trabajo, romper una relación, pero siempre, aunque los tengamos que tener en un segundo plano durante ese momento vital concreto, tenemos que procurar tener en mente esos objetivos vitales que nos resulten atractivos y cuyos logros nos van a reportar ilusión y motivación. Y digo lo de motivación porque a veces nos autoimponemos objetivos que no nos motivan. Que, por ejemplo, nos autoimponemos o imponen el objetivo de hacer ejercicio físico, pero realmente no es algo que vaya con nosotras o nosotros y no nos atrae en absoluto. Seguramente fracasaremos en el intento. Tendríamos que preguntarnos por qué teníamos ese objetivo, qué es lo que en realidad pretendemos, por ejemplo, mejorar mi salud y ver de qué otro modo podemos intentar llegar a él. Entonces, como comentan, de ser ambiciosos y motivadores en el sentido de que han de suponernos un reto, han de implicar cierto esfuerzo por nuestra parte. Si el objetivo que queremos conseguir es muy asequible y no supone ningún tipo de desafío personal,
no nos resultará estimulante y no ayudará a reforzar la confianza en nosotras, en nosotros mismos. Y por otra parte, ha de ser, han de ser realistas, han de estar basados en datos y asociados a un plan concreto de actuación. Que sean ambiciosos, no como he comentado anteriormente, no quieren decir que los objetivos no sean realistas, que sean manejables por nosotras o nosotros y alcanzables. Precisamente para saber cómo manejar este objetivo y conseguir su logro, vamos a establecer las metas. Metas. Establecer cuáles son los pasos que tenemos que dar, las metas que tenemos que alcanzar para lograr el objetivo. Nos facilitará la puesta en marcha. Porque muchas veces tenemos el objetivo, pero fallamos al no saber concretar cómo alcanzarlo, al no saber concretar los pasos que tenemos que dar para llegar a él. Establecer las metas nos permitirá además cuantificar o medir en qué grado estamos alcanzando ese objetivo. En definitiva, se trata de preguntarse, ¿qué de hacer para saber poner límites? ¿Qué pasos voy a dar para saber expresar mis enfados? ¿Cómo voy a concretar el objetivo de hacer ejercicio físico? Este es precisamente uno de los puntos cruciales si queremos avanzar en el camino de lograr nuestros objetivos. Muchas veces no planificamos, no concretamos los pasos a seguir, o somos impacientes si nos saltamos determinadas metas que tendríamos que alcanzar antes para lograr el objetivo, lo que facilita dejar ese por inalcanzable y considerarnos no capaces. Luego, los objetivos han de tener una temporalidad, han de estar acotados en el tiempo. Los objetivos que nos planteamos pueden ser a corto, medio o largo plazo, pero es importante preguntarnos qué y poner un tiempo. Es importante pensar cuándo queremos lograrlo. Pero más allá de que tengamos objetivos a medio o largo plazo, porque a veces alguna persona me puede decir, mi objetivo es encontrar pareja. Vale, pero es un objetivo a medio largo plazo, porque la pareja no se encuentra en un día, es un proceso. Entonces, eh, es importante preguntarnos qué objetivo tenemos en nuestro presente. El presente es en realidad el único tiempo que vivimos y está muy bien tener objetivos a medio y largo plazo, pero lo importante es lo que te motiva en el presente, en qué inviertes tus energías en el día a día. Los objetivos que pueden entrar los objetivos pueden entrar en diferentes categorías: salud física, emocional, social, financiero, intelectual, familia, carrera. Pero es importante tener presente qué objetivos tenemos en nuestro presente, porque si esa persona que ha contestado tener pareja y no es capaz de situar un objetivo en su presente, va a sentir su presente vacío. Y es mucho más fácil que se focalice en tener pareja como algo que necesita, entre comillas, necesita ahora y le genere cierta ansiedad y lo vea más como una necesidad. Por eso es importante eh, saber situar nuestros objetivos en el presente, que como he comentado pueden ser en muchísimas diferentes categorías: salud física, emocional, social, intelectual, financiero, de carrera. Entonces, en resumen, en contraposición a plantearnos un objetivo concreto que nos permita valorar nuestros avances y realizar un seguimiento, nos planteamos muchas veces meras intenciones, ilusiones, deseos vacíos de contenido que no consiguen impulsarnos a la acción para ayudarnos a conseguir aquello que queremos. Importante también, los objetivos deben hacer referencia a cambios personales, no a cambios de conducta de otras personas. Y son personales, nuestros, intransferibles, y no deben estar en función de otras personas ni ser
los de otras personas, porque si no, nos vamos a dejar llevar por esos objetivos de otras personas. Está bien compartir objetivos comunes con la pareja, con alguna amistad, pero siempre tenemos que saber reconocer y desarrollar aquellas aspiraciones y propósitos que nos singularizan, nuestros, personales. Entonces, además de tener claro esos objetivos, es esencial tener en cuenta un aspecto que es el de que nos creamos capaces de lograrlos. Es aquí donde creo importante hablar de otro de los componentes de la autoestima y el autoconocimiento, que es la autoeficacia. La autoeficacia es la opinión que tenemos sobre nuestras posibilidades de alcanzar determinados resultados. Son los juicios que tenemos cada uno, cada una de nosotras, de nosotros, sobre nuestras capacidades. Y esto es importantísimo, porque los pensamientos que tenemos sobre nuestras capacidades van a organizar nuestras acciones, afectando tanto a la elección de la respuesta o lo que hacemos, como a la motivación o esfuerzo con que nos vamos a implicar. La consecución de un logro no depende únicamente de nuestras habilidades, sino de la creencia por parte nuestra de que disponemos de la capacidad suficiente para lograrlo y utilizar esas capacidades. La experiencia de éxito no solamente implica un análisis racional y frío de las posibilidades objetivas de éxito, expectativas de resultado, sino también de la valoración subjetiva de lo capaces que nos sentimos, expectativa de eficacia. En el fondo, estamos hablando de la confianza que tenemos en nosotros, en nosotras mismas, de la confianza de alcanzar las metas que nos proponemos exitosamente. Las causas más comunes para percibirnos con una baja autoeficacia son ver las cosas como incontrolables, lo que se da en llamar indefensión aprendida, pues una historia de fracaso puede hacer que la persona perciba que no tiene ningún tipo de control sobre la situación. O el locus de control externo, utilizando un estilo atribucional en el que todo depende del azar, de la suerte, de la facilidad, y utilizando un estilo atribucional interno para los fracasos, ¿vale? Los fracasos sí que son responsabilidad mía. Entonces, lo negativo de percibirnos con una baja autoeficacia es que la respuesta usual es la evitación. Si creo que no lo voy a conseguir, ¿para qué me esfuerzo? La evitación impide que estemos expuestos el tiempo suficiente para vencer el miedo o solucionar el problema. Enfrentarse a miedos es incómodo, pero es el precio para cambiar la situación y vencerla. La autoeficacia puede aprenderse. Para eso es necesario identificar, reconocer, desarrollar y confiar en las habilidades propias y usar las fortalezas para alcanzar el logro de los objetivos personales. Anticipar, no soy capaz, ser pesimista y fatalista, centrarnos únicamente en los errores o fracaso nos conducirá a tener una baja confianza en nosotras, en nosotros mismos. Ser realista, dar valor a los logros conseguidos y aprender de los fracasos, ser capaces de mantener un diálogo interno positivo con nosotras, nosotros mismos, para perseverar en el esfuerzo y los intentos que hemos de realizar para lograr lo que deseamos, por el contrario, facilitará nuestra autoconfianza. Para sentirse autoeficaz es imprescindible asumir el riesgo, ponerse a prueba uno mismo, uno misma, enfrentando desafíos personales posibles de realizar, asequibles
siempre bajo expectativas realistas. Entonces, una pregunta. ¿Las metas actuales que te pones muestran confianza o desconfianza en ti mismo o en ti misma? Pensad un momento. En las metas que os ponéis, ¿qué están diciendo de vosotras, de vosotros? Son metas, bueno, primero os ponéis meta, segundo son metas muy fáciles, muy asequibles, o por el contrario, son metas que requieren un cierto reto pero asequible, o son metas de una autoexigencia eh, que implica el no llegar. ¿Qué tipo de metas os ponéis? Bueno, hemos hablado ya de diferentes fases de quién soy yo. Todo esto en el fondo forma parte de quiénes somos, lo que tengo, lo que hago, mis habilidades, mis competencias, mis limitaciones, en mi espacio personal, aquello que me hace sentir bien, mis objetivos en la vida. Todo esto forma parte de quiénes somos. Y otro aspecto importante y todavía un poco más difícil a veces de tomar conciencia es qué necesitamos y sobre todo, porque todo el mundo tenemos unas carencias detrás, qué necesidades buscamos cubrir. Todo el mundo, todas las personas, sin excepción, necesitamos seguridad, sentir que pertenecemos a un grupo, ya sea la familia, amistades, reconocimiento, amor y trascendencia, autorrealización. Lo que nos diferencia a unas personas de otras es qué necesidad o necesidades están movilizando nuestra forma de afrontar la vida y de relacionarnos. Además, también es diferente cómo buscamos cubrir esas necesidades. Por ejemplo, una persona puede querer cubrir la necesidad de afecto a través de la búsqueda del amor y una constante exigencia de que se le demuestre amor. Otra persona quiere cubrir la necesidad de reconocimiento a través del sentido del deber, lo que se supone o le han dicho que debe ser hacer, o de afirmarse a través de la aprobación de otros, aprobación paterna o del éxito social. El problema no es en sí buscar afecto y reconocimiento de los demás, sino cuando queremos cubrir esas necesidades desde un sentimiento de carencia y buscamos fuera lo que tendríamos que encontrar en nuestro interior, es decir, en en nosotras mismas. Por ejemplo, la capacidad de darnos afecto, la necesidad de sentirnos seguros de nosotras mismas, la capacidad de reconocernos como personas valiosas o valiosos y con unos deseos concretos. Es decir, por ejemplo, respecto a la primera necesidad, la de seguridad, la búsqueda de protección frente a la amenaza o a la privación, la huida ante el peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible, son manifestaciones típicas de estas necesidades. Si en la infancia no estuvimos en un entorno en el que sintiéramos que esta necesidad estaba cubierta o nos hicieron sentir que el mundo es peligroso, facilitará que la incertidumbre, los continuos cambios, aquello que sentimos que no está bajo nuestro control, nos genere miedo. Buscamos crear un férreo control
sobre nuestra vida y entorno. Por otra parte, si no nos sentimos capaces de desenvolvernos en la vida, podemos buscar la seguridad a través de la supeditación al, al constante apoyo de otra persona. Confiar en nuestra capacidad de obtener aquellos recursos necesarios para la supervivencia y ser autosuficientes nos permitirá cubrir de una manera adaptativa esta necesidad de seguridad. La necesidad de pertenencia, por ejemplo, si en la infancia nos sentimos excluidos o rechazadas, sentimos o nos hacían sentir que eran muy diferentes, puede facilitar que en esa búsqueda de sentir que pertenecemos a un grupo nos enganchemos a uno, disolviendo nuestra identidad en él, incluso a pesar de que nos perjudique. Por ejemplo, llegando al extremo, el entrar en una secta o en una pandilla, que es donde las personas pueden sentir que encuentran esa pertenencia. Sentir que merecemos ser parte de un grupo, siendo como somos, y formar parte de varios grupos diferentes nos permitirá cubrir de una manera adaptativa esta necesidad de pertenencia. La necesidad de reconocimiento. Si yo he sentido que no me han reconocido, puedo estar siempre buscando cubrir esa necesidad, como he comentado antes, a través de aprobación materna, paterna. Sin embargo, eh, tener claro que soy una persona válida con mis propios deseos e implicarnos en las cosas que hacemos, porque es lo que va con nosotros, con nosotras mismas, es una manera adaptativa de buscar ese reconocimiento. La necesidad de afecto. Bueno, hay personas, como ya he comentado antes, que buscan el afecto fuera, van buscando ese amor y es muy fácil caer en una dependencia afectiva en lugar de buscar ese quererse a uno misma, a uno mismo. Y esta es precisamente una de las cosas más importantes, sentirnos que nos queremos, sentir que nos queremos. Es imprescindible querernos y respetarnos. Si no nos valoramos, si no nos queremos, podemos ser fácilmente presa de relaciones tóxicas, como decía. Esto que estoy diciendo a veces no resulta tan fácil y en el fondo a veces lo que hacemos es vivir para los demás, vivir en función de los objetivos de los demás. El principal problema es que a veces no creemos que nosotros tengamos que ser nuestra prioridad. La dificultad que en mi consulta he observado, especialmente en mujeres, para que se asuma yo soy mi prioridad, hace que en muchas ocasiones, al priorizar a los demás, anulemos nuestras necesidades, nuestro deseo. En el fondo, que nos anulemos a nosotras, a nosotros mismos. Se confunde a veces el pensar que uno misma o una misma es una prioridad con el egoísmo. Priorizarnos no tiene nada que ver con que además no demos importancia, incluso que en ocasiones prioricemos en nuestra vida a los demás, hijos, parejas, padres, amistades, que demos o entreguemos parte de nosotras o de nosotros a los demás. En eso consiste amar. Pero pensemos una cosa, ¿cómo podré aportar más a una relación? ¿Cómo podré establecer relaciones sanas y no de dependencia? O dicho de otro modo, ¿cómo podré querer mejor a las personas cuando me quiera a mí mismo? Si yo no me cuido, si yo no soy una persona satisfecha y no estoy a gusto conmigo misma o conmigo mismo, difícilmente podré entregar lo mejor de mí a los demás. Si yo mismo me anulo, ¿qué doy? Para tener relaciones sanas y que aporten, tenemos que considerarnos una prioridad.
hemos de construir un yo que valoremos, que apreciemos. Y esa valoración dependerá de que construyamos un yo que reconozca y dé importancia a nuestras necesidades, deseos, objetivos. Porque en realidad, para priorizarse, lo primero es reconocer, conocer ese proceso de autoconocimiento que nos va a permitir detectar o reconocer qué necesidades tengo, qué deseo, qué quiero. Eso es lo primero para priorizarse. Luego, saber defender, poner límites. Y luego, una vez que yo tengo eso, puedo decidir en qué ocasiones yo me priorizo o no. Pero ya no se tratará desde un sentimiento como la culpa o sentirse obligada o obligado. No, yo reconozco aquello que necesito, aquello que deseo, aquello que quiero. Sé ser asertiva o asertivo y desde ahí yo es cuando digo, en ciertas ocasiones priorizo la necesidad de la persona, pero ya no será desde la culpa, ya no será desde la obligación. Y eso es algo muy importante. Entonces, pensad, ¿qué necesidades están movilizando mi forma de afrontar la vida y relacionar? ¿Cómo buscáis cubrir esas necesidades? Ya comento que esta parte es como más difícil de conectar con ello, pero yo creo que reflexionando podemos llegar a captar de esas carencias nuestras que podemos estar cubriendo esas necesidades precisamente y ver si lo estamos haciendo de una forma adaptativa o no. Entonces, ahora vamos a dar paso a la autoaceptación, que es otro de los aspectos esenciales para nuestro bienestar emocional y psicológico. Pero antes de pasar a hablar de la autoaceptación, un poco para ligarlo, voy a hablar de lo que es la aceptación. La aceptación plena de nuestra realidad. Esto incluye, como veremos, la aceptación de quiénes somos, la aceptación de cómo somos. Entonces, eh, ¿qué es el proceso de aceptación? No de autoaceptación, aceptar. Aceptar es centrarse en lo que es. Es decir, aceptar la realidad. Y la aceptación no es lo mismo que conformarse o resignarse. La aceptación es un proceso. Como proceso llevará un tiempo. La resignación es una rendición. Es pasivo. ¿Vale? Aceptando, la aceptación implica que el problema se cierra y no seguimos dándole vueltas y vueltas, pudiéndonos permitir experimentar otras emociones. Al resignarnos, solo dejamos espacio para lamentarnos o irritarnos. Aceptando, estamos en el presente, en lo que es, recuperando así el control de nuestras vidas. En la resignación nos anclamos en el pasado o en los y si no hubiera sido así, si no hubiera ocurrido. Entonces, teniendo claro que en qué consiste la aceptación, la autoaceptación, en el fondo, supone aceptarse
de forma plena, sin condiciones. Y esto conlleva aceptarte cuando te equivocas, cuando actúas de una forma no inteligente. Y tanto si los demás dan tu aprobación o no. Como acabo de señalar, no implica resignarse. De hecho, al contrario, la aceptación es la condición previa al cambio y nos permite imaginar mejoras. Porque, como he señalado anteriormente, yo puedo aceptar algo que implique que no me gusta de mí. Yo puedo aceptar algo que no me gusta de mí. Eso no significa que me resigne, sino que acepto quién soy. Acepto, por ejemplo, que soy una persona impulsiva o reflexiva o extrovertida o introvertida. Entonces, a partir de aceptar eso, veo o reflexiono sobre qué limitaciones me comporta ser así. Y a partir de ahí podré mejorar. Pero si yo no acepto, lo que estaré haciendo es no quiero ser eso. Con lo cual, si yo no quiero ser eso, será difícil pensar mejora. Por ejemplo, una persona que dice que es que no quiere ser o no le gusta ser introvertida. En el fondo, ser introvertida ni es malo, ni bueno, ni negativo, ni nada. Es una característica de la persona. ¿Qué pasa? Luego, pues, ¿por qué no te gusta ser introvertida? Porque le conllevará ciertas consecuencias. Por ejemplo, a lo mejor no se atreve a entablar conversación con personas desconocidas. Bueno, esa es una limitación que se puede ir trabajando. Pero si esa persona no acepta que es introvertida y que puede trabajar ciertas cosas y lo que quiere es, en el fondo, ser la reina de la fiesta, es difícil que pueda avanzar porque se está poniendo en la situación de aquello que no es. No sé si me explico, pero es importante, o sea, la autoaceptación implica resignarse, ni implica ser autocomplaciente. Implica aceptar que todos tenemos nuestras luces y sombras y a partir de ahí que esas sombras, esas limitaciones, nos generen las menos consecuencias posibles. Entonces, realmente, como he comentado, aceptar es estar en el presente. La autoaceptación es estar en lo que somos. Sin embargo, ¿qué pasa? A veces estamos más centradas, más centrados en lo que quisiéramos ser que en lo que somos. La verdad es que la aceptación no es algo fácil, y menos en un mundo donde predomina lo competitivo y en el que tenemos interiorizado muchas exigencias. Debería ser listo, lista, resolutiva, resolutivo, rápida, rápido mentalmente. Tendría que conseguir agradar a todo el mundo, ser buena persona. Como personas, además de cosas valiosas, tenemos muchas limitaciones y conectar con quienes somos implica aceptar aquello que no nos gusta de nosotros, de nosotras. Hemos de ser conscientes de que cada vez que nos resistimos a aceptar la realidad de lo que somos, damos paso al sufrimiento, a un sentimiento negativo de no ser válidos o válidas, y a una visión negativa de nosotras, de nosotros mismos. Entonces, en el fondo, la autoaceptación comienza
por aceptar que somos imperfectas, imperfectos. Y eso a veces puede resultar difícil, pero es una realidad. Somos imperfectos, somos imperfectas. Cuando hablamos de autoaceptación, podemos pensar en centrarnos en tener presente, además de nuestras fortalezas, nuestras limitaciones y el proceso de aceptarlas. Sin embargo, a veces cuento personas que en consulta se manifiesta que aceptan lo que son, pero están tan centradas en lo que quieren llegar a ser que hace que no se permitan la satisfacción de estar bien con quienes son ahora, en este momento, porque están proyectando o volcando toda su energía en aquello que quieren ser. Pero está mal tener esa visión o proyección de futuro. Pero también hemos de conectar con la capacidad de ver lo que somos ahora, en este presente, y estar satisfecho, satisfecha con ello. Estar continuamente pensando en aquello que quiero llegar a ser es una forma de autoexigirse en el presente lo que quieres ser en el futuro. Además, en ocasiones ese llegar a ser está basado en autoexigencias inalcanzables, sustentada en no cometer errores, en poder llegar a todo, que hace vivir en un estado de satisfacción permanente. Autoexigirnos la perfección es una expectativa inalcanzable que lo único que genera es bloqueo, e incluso culpa. Como hemos comentado, no implica resignarse, sino conociendo tus fortalezas y limitaciones, tus luces y tus sombras, aceptar quién eres. Y te quieres por ser quien eres. Desde esta autoaceptación podemos reflexionar y cuestionar nuestras limitaciones para ver cómo podemos ir avanzando, mejorando, pero siempre desde ese autoconocimiento y autoaceptación de quién soy. Es muy distinto cuando nos situamos en quisiera ser o tendría que ser sin centrarnos en quiénes somos ahora, en el presente. Además, a veces podemos pensarnos, gustaría ser más atractiva. Bueno, ¿qué significa eso de ser más atractiva? ¿Te consideras no suficientemente atractiva? ¿En función de qué? ¿De qué comparación? ¿De qué modelo? Bueno, la cuestión es que es muy peligroso situarse en ese terreno de querer ser otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para favorecer la autoaceptación? La primera tiene que ver con un diálogo interno. Tenemos que detectar, cuestionar aquellas creencias limitantes que tenemos sobre nosotras, sobre nosotros, y estar alerta para dar valor a aquellas experiencias de vida que van a posibilitar una mirada positiva sobre nosotras, sobre nosotros. La historia pasada que ha ayudado a construir nuestra estructura emocional y autoestima es importante, pero nuestra historia la seguimos construyendo cada día. Es desde esas experiencias de nuestro presente y sobre todo de cómo vivamos y construyamos ese presente, desde donde podemos cambiar y fortalecer nuestra autoestima y autoaceptarnos. Hemos de detectar esas creencias y sobre todo una cuestión muy importante son esas autocríticas que realizamos sobre nosotros mismos. ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos? ¿Qué nos decimos cuando no llegamos a algo
que queremos? ¿Es una crítica constructiva o bien es una crítica destructiva? La crítica constructiva sí que nos va a permitir avanzar, pero la crítica destructiva no. Y muchas veces lo que hay es una crítica destructiva, eh, juzgándonos, utilizando un lenguaje en el que nos infravaloramos, nos menospreciamos, en que vemos una parte muy sesgada de la realidad, porque la verdad es que construimos la realidad, no solo la realidad que nos circunda, sino la realidad de nosotras, de nosotros mismos, la forma de vernos a nosotros y a nosotras mismas. Es decir, yo creo que todos y todas podéis estar de acuerdo en que la realidad la construimos a través de nuestras creencias, nuestros valores. Una misma situación no es vista ni vivida por diferentes personas de la misma manera. Bueno, no es lo mismo cómo lo vive o cómo construye la situación de una ruptura de pareja una persona en la que siente que no es capaz de estar sola, en la que siente que no va a poder tirar para adelante, en la que siente que no va a volver a encontrar a nadie más, porque en el fondo a lo mejor hay creencias sobre que no es válida para ser amada, que otra persona en la que no subyacen esas creencias y tras un periodo de duelo construirá poco a poco una nueva realidad. Es decir, la realidad la construimos a través de nuestras creencias, valores y la realidad de quienes somos también. Entonces, hemos de tener muy presente ese diálogo, eso que nos decimos. Por ejemplo, ¿te crees una fracasada o un fracasado por una relación que no ha funcionado? ¿Te crees una o un inútil porque te ves desbordada o desbordado por todas tus responsabilidades? Lo importante es tener presente que nos estamos viendo de esa forma. Es muy importante que reconozcamos que es el diálogo que tenemos con nosotras, con nosotros mismos, el artífice de cómo nos construimos, de cómo podemos vernos de una forma más o menos positiva. Y ese diálogo puede estar, y hemos de tener muy presente tres aspectos. Las autoexigencias imposibles, inflexibles. Ese diálogo que nos lleva a autoexigirnos demasiado. Hemos de trabajar, disminuir esa autoexigencia. Todos los deber tendría. Son situaciones que realmente debería ser o debería no haber fracasado en esto, debería haber aprobado esto, debería haber hecho otra cosa. No, me gustaría, pero ha ocurrido esto. Todos los debería, tendría, tendríamos que irnos eliminando de nuestro vocabulario diálogo. Y también estar alerta cuando nos juzgamos, nos culpamos o nos comparamos, porque tanto el juzgarnos, el culparnos y el compararnos lo único que hacen es minar nuestra autoestima, porque tendemos a juzgarnos de una manera muy dura, tendemos a compararnos siempre de una manera en la que salimos, entre comillas, perdiendo. Entonces, hemos de estar alerta a todas estas cosas. El siguiente punto es validar nuestros sentimientos. Una cosa importante, no sé qué responderíais si pregunto, ¿hay sentimientos positivos y negativos? La verdad es que no. Hay sentimientos que generan malestar o bienestar, pero los sentimientos son. Y en el presente, los sentimientos son y son válidos, legítimos, Esto es lo que he encontrado en la web. legítimos. Sencillamente, lo importante es saber gestionarlos.
Eso es lo importante, pero validar nuestros sentimientos, que nuestros sentimientos son legítimos y no juzgarlos, no minimizarlos o no evitarlos. A veces minimizamos cuando decimos, no, ahora no es para tanto, tampoco me tengo que sentir así por esto. O juzgamos cuando decimos, no tendría que llorar, no tendría que... No, es importante validar nuestros sentimientos en lugar de minimizarlos o evitarlos o juzgarlos, porque de esta forma no estamos validando. Eh, si a una amiga, un amigo llora, decirle, no, no llores o no tendrías por qué llorar, eh, no le va a ayudar. Y seguramente no lo hacemos, pero lo hacemos ante nosotros mismos. Es decir, a veces validamos, aunque tampoco es tan fácil, más los sentimientos de las otras personas que los nuestros. No es importante, porque a veces ya a la carga de sentir rabia o sentir dolor, le añadimos el no quiero sentirme así, no tendría que sentirme así, es que soy débil por sentirme así. Esa es una carga que lo único que hace es todavía más difícil gestionar lo importante que es el sentimiento que tengo de rabia o de dolor. Otro es una carga que nos ponemos. Entonces, validar nuestros sentimientos es muy importante. Y es verdad que a veces pueden venirnos sentimientos de miedo a no ser lo suficiente, a decepcionar. Bueno, hemos de validar. Y es a partir de validar un sentimiento cuando puedo preguntarme, ¿qué ocurre? ¿Por qué me siento así? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer? Si no validamos un sentimiento, difícilmente nos vamos a movilizar a la acción, porque si no lo valido, es como que no está. Entonces, aunque sean sentimientos que nos generen malestar, es importante validarnos, porque nos va a permitir, al preguntarnos por qué me estoy sintiendo así, qué puedo hacer ante cómo me estoy sintiendo, nos puede llevar a la acción, ¿vale? Por eso es importante validar nuestros sentimientos, son nuestros y hemos de aceptarlos. Y luego, otro sentimiento que podemos tener que a veces que no favorece la autoaceptación es la culpa por no cumplir ciertos estándares, las expectativas de, en el fondo, de ciertas personas o las tuyas que te estás tú imponiendo. Aquí hemos también decir, bueno, trabajar en cómo yo voy a situarme en quién soy yo, aceptar hasta dónde llego, aceptar, como hemos comentado, cuestionar ciertos valores, incluso ciertas normas, ciertas expectativas que se han depositado sobre mí y aprender a cuestionar para realmente aceptar que no tengo por qué cumplir determinadas expectativas, no tengo por qué cumplir determinados estándares, mucho menos sentirme, y digo responsable para no usar la palabra culpa, responsable de ello. Y ya, para finalizar, la última, porque yo creo que todo el mundo habrá escuchado lo que es la empatía, pero yo no sé si habéis escuchado la autoempatía. Entonces, realmente todo el mundo tenemos algo de nosotras, de nosotros mismos, que no nos gusta, algo que quizás hace que nos sintamos inseguras, inseguros, incluso nos avergüenza. O pensamos que no somos lo suficientemente buenos
o buenas. La conducción humana es imperfecta, como ya he señalado antes, y sentimientos de fracaso o inadecuación son parte de la experiencia de vivir. El problema es que nos decimos qué diálogo, como señalaba, interno mantenemos respecto a ese aspecto que no nos hace sentir válidos o válidas, que nos hace sentir inadecuadas o inadecuados. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos? Trata de pensar ahora, un momento, en un tema que tiende a hacer que te sientas con malestar por- o que te haga sentir inadecuada, inadecuado o mal contigo misma, ya sea en el físico, de personalidad, de trabajo, de relación. ¿Es un momento en ese aspecto? Y ahora observa qué lenguaje utilizas. ¿Qué te dices? Muchas veces nos fustigamos en lugar de hacer una crítica constructiva. Nos hacemos críticas destructivas que nos hunden en la miseria. Te juzgas de una forma muy dura. Aquí es donde es muy importante la autoempatía. Ah, porque el problema de una autocrítica es que es muy difícil, es verdad, hacer análisis objetivos acerca de uno o una misma, porque esos juicios están ligados a sentimientos y emociones propias. Generalmente, además, nos juzgamos de una forma más dura a nosotras, a nosotros mismos, que a los demás. Entonces, ¿en qué consiste la autoempatía? La autoempatía consiste en saber escuchar tus sentimientos y necesidades de una forma comprensiva, en verte desde una perspectiva externa y más objetiva, saliendo de esa manera negativa de percibirte. Por ejemplo, ¿qué le dirías a una persona que está en esa misma situación por la que tú estás pasando? ¿Qué le dirías? ¿Qué le comentarías acerca de eso, de que te está lamentando o culpabilizando? ¿Qué harías si alguien que te importa viniera a ti después de haber cometido algún error o de no haber sido capaz de algo? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo la tratarías? Es decir, ante esa misma situación que tú te estás fustigando, que tú estás utilizando una crítica destructiva, si te lo contara un amigo o una amiga, ¿qué lenguaje utilizarías? Seguramente no el mismo. Seguramente utilizaríamos un lenguaje más amable y comprensivo, ¿verdad? Pues eso es lo que hemos ido a hacer con nosotros o nosotras mismas. De aquí quiero decir una cosa. La autoempatía no consiste en ser autoindulgente o autocomplaciente. La autoindulgencia no deja avanzar, no nos permite aprender. Utilizar un lenguaje más amable y compasivo no quiere decir que no nos responsabilicemos de un cambio que tengamos que hacer. Por ejemplo, si ese rasgo nuestro que nos genera malestar es la dificultad en ser constante y tener voluntad para ser menos impulsivo o impulsiva, el lenguaje de autocrítica que utilizaremos ante una situación en la que hayamos vuelto otra vez hacer lo mismo, ser impulsivos, impulsivas y meter la pata, será diferente si nos situamos en la posición de que, ¿qué nos diría un amigo o una amiga? Aunque ese amigo o amiga no elude a enfrentarnos a la necesidad de un cambio que nos iría bien realizar, el tipo de sentimientos de comprensión y cuidado con los que seguramente investiría sus comentarios facilitarían que nos viéramos de una forma más compasiva. La autocrítica en sí no es mala, tiene una función. Nos permite darnos cuenta de nuestros errores, aprender de ellos y no volver a cometerlos nunca más. No se trata, pues, de decir tranquilo, no pasa o tranquila, no pasa nada, sino de comunicarte y escucharte con comprensión y respeto a ti misma o a ti mismo, en lugar de culpabilizarte y lamentarte. Entonces,
Otro aspecto importante es el autoperdón. Perdonar o no a otras personas podemos elegir, pero perdonarnos a nosotros o nosotras mismas siempre. En realidad, el perdón es el deseo de abandonar ese resentimiento ante el reconocimiento de que se ha cometido un error objetivo, fomentando la autocompasión y reconciliándose con uno mismo. Y a eso siempre tenemos derecho. Entonces, aquí, ay, me parece que se me ha ido. Bueno, no, estoy comprobada, vale, perfecto. Sí, sí, pensé que hasta aquí he hecho un recorrido. ah, el autoconocimiento es algo mm, que puede llevarnos toda la vida y aquí he dado como unas pinceladas. Así que ahora, en el rato que queda para preguntas, comentarios, me gustaría que, bueno, que pudiéramos seguir comentando, hablando, debatiendo al respecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Doncs moltes gràcies a tu, Mònica, per la teva ponència i efectivament ara iniciem el torn de preguntes i recordem als assistents que poden efectuar-nos, enviar-nos les vostres consultes o aportacions a través del xat, enviant-les al Departament de Formació del COP i les llegirem en veu alta. Gràcies. Bé, Mònica, doncs et plantejo una primera pregunta que diu el següent. Si podries indicar o concretar eines per afavorir l'autoconeixement. Gràcies. Vale. Eines concretas. A ver, un momento, ¿estás viendo el chat? ¿Las preguntas estarán al chat, Sonia? Me les enviaran a mi, Mònica. Vale. Mira, no sé si coneixeu, per exemple, La Rueda de la Vida, que es una reflexión de cómo nos situamos en cada uno de nuestras áreas vitales. Ah, o al menos las áreas en las que nos importa, ya sea trabajo, amistad, familia, ocio, economía. Entonces, vais reflexionando de cómo vas sintiéndote en cada uno de estos aspectos. Es un trabajo interesante a realizar para ver, por ejemplo, qué área necesitas quizás ah, hacer más cambios. Y bueno, no sé si lo conocéis, pero la vida es interesante. Luego también la línea de la vida. Ah, a partir del momento presente, pues tirar hacia atrás, ¿no? Y que la persona ponga en esa línea aquellos eventos relevantes eh, que ha habido en su pasado, ya sea pérdidas o nacimientos, cosas positivas o a cambios de trabajo, lo que sea, pero cambios perdón, eventos relevantes, eventos que han sido significativos en su vida hasta este momento, que ya digo, pueden ser desde pérdidas a éxitos, a cosas que tengan que ver con cambios y luego, del presente para allá, aquellos objetivos que quiere lograr. Entonces, bueno, a través de esta línea de la vida, por ejemplo, pues puede un poco situarse y tomar más conciencia de cómo se ha situado ante su vida, de cuáles han sido sus experiencias y de aquello que quiere lograr. Otro aspecto es la fotobiografía, que es trabajar a través de fotos. Yo suelo hacerlo haciendo que seleccionen fotos de cuando eran niños o niñas, aquellas más significativas, aquellas a que escojan no al azar, sino porque les indiquen o les digan algo. Luego otras que tengan que ver con la adolescencia y otras de este momento. Entonces, con la fotobiografía también exploro, es una manera de favorecer este autoconocimiento.
por ejemplo. No sé si queréis compartir a alguno, alguna de vosotras, alguna también estrategia o os animo a compartir, a preguntar, a comentar. Aprovechad este tiempo, este espacio. De moment, Mònica, no tenim cap aportació. Y bueno, sí, ahora se están arribando. Y hay un asistente que diu, para establecer metas, ¿sería bueno llevar algún tipo de registro o planning? Gracias. Sí, sí. Aunque las metas luego y los objetivos vitales puedan ir cambiando, pero hacerte un planning de cómo es una manera de sistematizar y visualizar muy fácilmente cómo vas progresando, qué metas estás alcanzando. Sí que es bastante positivo esto que estás comentando de plasmarlo de esa manera, sistematizándolo, sí. Gracias. La següent pregunta diu, ¿algún ejercicio específico para reforzar el autoconcepto? ¿Algún qué? ¿Algún ejercicio específico para reforzar el autoconcepto? Bueno, para reforzar, como ya he comentado antes, respecto al autoconcepto, eh, es que la cuestión es que realmente nos limitamos o focalizamos en un aspecto. Entonces, por ejemplo, desde, mira, desde lo largo de la vida, por ejemplo, que son las áreas diferentes de la persona, plantear a la persona a qué cosas valiosas de él o ella misma encuentra en ese área, cuáles son sus competencias, sus habilidades en cada una de estas áreas, porque eso le ayudará a diversificar, ¿vale? De una manera más, desde habiendo definido bien cuáles son las áreas importantes, o que considera importantes de su vida. En ese área, por ejemplo, en el negocio se dedica a hacer baloncesto o yoga, lo que sea. Bueno, pues explicar o que comente en cada una de estas áreas cuáles son sus habilidades, competencias en el de la familia, ¿vale? Entonces eso ya favorece diversificar. Otro ejercicio a veces es, ya una vez he mandado que pregunte a un amigo o una amiga íntimo, íntima o a su pareja que le hagan esa devolución para luego ver si hay algo que le haya sorprendido, hasta qué punto está de acuerdo o no con lo que han comentado. También que pregunte, ¿no? Siempre con un espacio de seguridad, pareja o alguna amistad muy íntima. Por ejemplo, serían cosas que se podrían ir haciendo para ampliar o fortalecer ese autoconcepto. Gracias, Mónica. La Ah, otra següent... cosa Mm. que suelo preguntar también, más que un ejercicio, otra cosa que depende de la situación, suelo pedir es cada día, al acabar el día, pregúntate de qué te puedes sentir orgullosa o orgullosa hoy. Entonces, eh, bueno, a veces son reticentes porque piensan que, o sea, ya hablo de que el orgullo no es sano, ¿no? O sea, el orgullo es un sentimiento de estar satisfecho con uno mismo. Ah, y que no tiene nada que ver con la prepotencia, con la vanidad o con la soberbia, que la satisfacción de estar satisfecho por quien eres o por lo que has hecho, eso es el orgullo y es algo siempre sano, que no es incompatible con la humildad en absoluto. Una persona te puede sentir orgullosa y reconocer que no sabe todo. Y por otra parte, también que no tenemos por qué sentirnos orgullosos, orgullosas solo de grandes cosas, sino también de las pequeñas cosas, como la felicidad, ¿no? Lo que cuenta son los pequeños momentos. Bueno, una vez que he explicado esto, eh, a le digo, bueno, pues ahora te preguntas cada día de que te puedes sentir orgullosa o orgulloso. Entonces, hay también a veces las personas, depende de dónde focalicen, pueden siempre tener un determinado tipo de cosas por las que se sienten orgullosas, me refiero del mismo tipo, pero con el tiempo, de repente, a lo mejor, pues, de esto también, y van ampliando, aparte de que es un proceso también
de, de- de autoconocimiento, que favorece, pues eso, si eres constante y perseverante, pues a veces te darás cuenta que esto hasta ahora no lo habías tenido presente, ¿no? De que te podías sentir orgullosa de que sea, que siempre tenías presente otras cosas. Sí, ¿qué más? Gràcies, Mònica. La següent pregunta diu: com validem el nostre concepte, les nostres capacitats, sense fer comparacions amb la resta de persones o sense fer comparacions amb uns estàndards normatius? Porque los estándares normativos son unos estándares muy mm, estereotipados, en el sentido de que no incluyen a toda la población en absoluto, aunque consideremos que sean estándar, no incluyen a toda la población. Entonces, no tenemos por qué ajustarnos ni a formar parte de ello. Para no compararnos, para no querer formar parte de ese estándar, sencillamente es importante pensar que es que soy quien soy, como soy, y no de pretender ser otra cosa. A veces esto puede implicar pasar un periodo de duelo por esa idea perdida de lo que me gustaría ser, pero la realidad es que lo que eres, eres. Lo que pasa es que ahora la tengo aquí ahora, una fábula que es un pez, no sé si la conocéis, bueno, que utilizo porque te das cuenta que en intentar destacar en algo que no es de lo que a ti te va o con que forma parte de tus habilidades, capacidades o de quién eres, por compararte, no te va a llevar a ninguna parte. Es decir, has de centrarte en aquello que forman parte de tus capacidades, de tus habilidades, sin pensar en querer formar parte de un estándar que digo que no habla o no dice de lo que es la población en general. Hay mucha parte de la población que no formaría parte de ese estándar. Gràcies, Mònica. La següent pregunta diu: hi hauria algun llibre que recomanaries sobre aquesta matèria? Es sobre el autoconocimiento. Claro, es que no he puesto la... Puedo intentar pasar alguna bibliografía, porque ahora sí, puedo intentar pasar. Gràcies. La següent pregunta indica: es poden extrapolar els nens? Si no, hi ha algun exercici en el que es puguin treballar tots aquests aspectes amb nens de 8 a 10 anys? La verdad es que yo no tengo experiencia con infantil, pero yo creo que incluso a través del juego, creo que los niños pueden tomar conciencia o podemos facilitar conciencia de cómo son. Pero realmente yo de infantil no tengo experiencia. Mm, claro, lo que he trabajado son como más formas más sistemáticas, ¿no? De favorecer el conocimiento, el autoconocimiento. Pero bueno, hay ciertas cosas que con los niños se pueden trabajar a través del dibujo, de Comet Veus, pensas que si a través del dibujo, del juego, se puede ir trabajando ese tema. ¿Sí? ¿Qué Gracias, más? Mónica. Y de momento la última pregunta dice: pero si quieres mejorar o evolucionar, es un poco necesario tener referentes, ¿no?
¿Es un poco necesario? Tener referentes. Ah, sí, pero los referentes mm, no quiere decir llegar a como identificarte con ese referente, porque nunca vas a ser ese referente, porque eres distinta o distinto a ese referente. Entonces, sí, podemos tener como referente, si queremos cambiar ciertas actitudes, conductas de ese referente, y ya no es una totalidad, es decir, tenemos a ese referente en ciertos aspectos concretos, no en su globalidad, y sobre todo reconocer que no me voy a identificar, porque sencillamente es otra persona este referente. En eso es lo que hay que tener cuidado. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta dice, ¿qué facilita la aceptación? Pues lo que he comentado al final, ¿no? Cuestionar, o sea, el autoconocimiento de, por ejemplo, de dónde viene cierto diálogo que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo, de crítica destructiva, de dónde viene, por ejemplo, esa idea que tengo de que tengo que llegar a ser no sé qué, que y a lo mejor viene de que la infancia, es decir, primero, lo que comentaba, con todo lo que tenía que ver ese autoconocimiento sociocultural, que forma parte de lo familiar, y un poco conocer de dónde vienes, porque de dónde vienes es de dónde has construido ciertos valores, ideas, creencias. Entonces, reconocer eso es importante porque tú has interiorizado unas cosas que no quiere decir que sean certezas ni la verdad. Sencillamente te lo han hecho creer o te lo has creído, lo has interiorizado. Eso por una parte, entonces, cuestionar eso. Entonces, luego a partir de ahí, pues lo que he comentado, tener muy presente ese tipo de diálogo que tenemos, eh, la, la autoempatía, el autoperdón, es decir, el lenguaje, todo lo que explica el diálogo de eliminar los debería, los tendría, vigilar con la autoexigencia, vigilar cada vez que eh, nos sintamos o escuchemos la palabra culpable, eh, que nos juzguemos. En el fondo es todo lo que he ido comentando al final de las estrategias. Luego lo de los sentimientos, ¿no? Vale, no me acepto y cómo me siento respecto a ello. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Lo valido y hago algo. Es un poco lo que he explicado al final, eso que puede favorecer la autoaceptación. Gracias, ¿Qué más? Mónica. La siguiente aportación dice, gracias por la ponencia, realmente muy interesante. Y pregunta, no sé si nos puedes dar alguna pincelada sobre cómo podemos acompañar a madres y padres en la aceptación de sus hijas o hijos, por ejemplo, con alguna diversidad funcional o trastorno mental. Vale. Primero, lo que yo sondearía, porque a veces no es tan fácil y requiere un proceso por los padres y madres, hasta qué punto los padres y madres aceptan la situación. Porque he encontrado en padres y madres que les ha costado, realmente no es fácil. Entonces, claro, si no hay una aceptación por parte de los padres y madres, aunque sea sutil, es difícil propiciar esa autoaceptación en el niño o niña. Es una de las primeras cosas que sondearía. Quizás a veces hay que trabajar primero con los padres. Luego,
creo que el entorno, en el sentido de mm, el entorno en el que vayamos yo creo que es muy positivo que este niño o niña, dependiendo de la disfuncionalidad que tenga o trastorno que tenga, conozca a niños o niñas que tengan también, o que formen parte de ese mundo, digamos. Es decir, que conozcan personas como ellos y ellas, al entorno que le demos eh, ese niño o niña o que facilitemos conocer o en el que interactúe, también es muy importante. Además, es que, claro, no tiene nada que ver la aceptación eh, de una situación que de otra. Pero en el fondo, yo creo que eh, si hay una aceptación real paterna-materna, el niño o la niña ya ha ganado muchísimo, porque en el fondo lo que va a haber recibido desde niño o niña es que le tratan sin ningún tipo de exigencia de que tiene que ser diferente, que le quieren, le respetan por ser él, siendo como es, y eso ya hace muchísimo porque ha aprendido a que le acepten tal como es. Luego es verdad que se va a enfrentar a otro mundo, de ahí sí que, es que ya digo, depende del tipo de trastorno, disfuncionalidad, sí que se puede dar esas herramientas de vigilar el entorno, vigilar el contexto y luego ya, pues sí, hacer un seguimiento individual para irle dando herramientas o recursos concretos. Pero lo más importante es la base, la primera, la de los padres. Y, y a veces, en el fondo, la aceptación total viene desde mm, saber qué necesidades tiene el hijo o la hija y por eso se le va a proporcionar, pero desde una postura muy sin transmitir una exigencia, simplemente intentando que paso a paso, y eso sí, lógicamente la persona quiere que avance su hijo, pero ahí hay que tener mucho cuidado también cómo hacemos eso, porque el niño o la niña se va a sentir aceptado si no le exigimos más o está en nuestra idea el hecho de que sea o haga cosas que no están, no sé si me explico, dentro de su capacidad. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Mónica. Pues no tenemos más preguntes por el chat, per tant, com no hi ha més consultes, donaríem per tancada la sessió. I, Mònica, Vale. et cedeixo de nou la paraula abans de finalitzar per si vols dir algunes paraules de tancament. Gràcies. No, únicament agrair-vos la vostra presència i espero haver afegit algun, no sé, alguna reflexió o haver aprofitat perquè haver donat alguna estratègia. Crec que podia haver aportat alguna cosa i moltíssimes gràcies per la vostra presència Doncs o moltes gràcies a tu, assistència. Mònica, per la teva Vale. exposició i també per donar resposta a tots els dubtes. I moltes gràcies als assistents per la vostra participació. Bona nit i us esperem a les properes activitats formatives del COP. Gràcies. Bona nit.